La diferencia entre un hijo bueno y un hijo malo. Hace días yo pasaba por una prueba muy dura y mi esposa lo sabía. Una tarde estábamos cocinando y ella revisaba su Facebook. En el Facebook consiguió un historial muy interesante. Ella me hace una pregunta y me dice: ¿Isaí quién mató a Abel? Yo le respondí: Caín. Ella me dijo: no, su hermano. Cuando yo busqué en las escrituras, dice: Caín mató a su hermano Abel. Me llamó mucho la atención, porque a veces nosotros leemos la Biblia por leerla y no la escudriñamos. Caín mató a su hermano por envidia, porque él había ofrecido mejor sacrificio. Ella me sigue diciendo y me dice: ¿quién vendió a José? Yo le respondí: sus hermanos. Sus hermanos vendieron a José por celos, porque su papá le había hecho una túnica muy linda y por los sueños que tenía José. Entonces sus hermanos lo vendieron. Ella me preguntó: ¿quién fue Jefté? Yo le dije: Jefté fue un hombre en los tiempos de los jueces, el cual sus hermanos lo habían desechado, le habían negado la heredad. Sus hermanos tuvieron que buscarlo y hacerlo caudillo de ellos, y Dios, por medio de Jefté, le entregó los amonitas, les entregó una gran victoria. Entonces ella me dice: ¿quién tenía celos de David? Yo le respondí: sus hermanos. Entonces la Biblia relata la historia donde David iba a llevarle una comida a sus hermanos y Elías le dice: David, ¿qué haces aquí? Yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón. Me llama mucho la atención porque su hermano tenía celos de David y su hermano Elías estaba cambiando algo que no puede ser alterado, que es cuando Dios te dice que tú vas a hacer algo, tú lo vas a hacer porque ya Dios lo estableció así. Por medio del profeta Samuel, ya Dios le había dicho a Samuel que iba a abastecerlo de un rey conforme a su corazón. Entonces David era conforme al corazón de Dios, mas su hermano Elías estaba diciendo que era soberbio y que tenía malicia en su corazón. Estaba cambiando algo que Dios ya había establecido. Si Dios dice que tú vas a ser un profeta, tú vas a ser un profeta. Si Dios dice que tú vas a ser un evangelista, tú vas a ser un evangelista. Si Dios dice que tú vas a ser un adorador, tú vas a ser un adorador. Si Dios dice que tú vas a ser un maestro de su palabra, tú vas a ser un maestro de su palabra. Entonces, porque tu hermano diga lo contrario, no va a cambiar lo que ya Dios estableció en tu vida. Tú vas a hacer lo que Dios ya ha establecido en tu vida. Ella me sigue contando y me dice: ¿quién no estuvo contento con el hijo pródigo? Me llamó mucho la atención porque cuando leemos el pasaje, dice la Biblia que el hijo pródigo llegó a una ciudad y gastó su plata, la heredad que Dios le había, el Padre, que hace referencia que es Dios, le había entregado su heredad. Este hombre llamado el hijo pródigo lo gastó. Cuando él se vio sin dinero, dice la Biblia que este hombre hizo el trabajo más sucio que puede hacer un israelita, que es ser pastor de cerdo. Los que saben de las escrituras saben de lo que yo hablo, que lo más bajo de un israelita es ser pastor de oveja. Si ser pastor de oveja es bajo, ser pastor de cerdo es más bajo. Y este hombre, el hijo pródigo, fue pastor de cerdo, lo más bajo que puede hacer un israelita. Entonces él llegó a la casa de su padre, el cual el padre sintió mucha alegría, mas su hermano
no estuvo contento, dice las Escrituras. Su padre mató el animal engordado, le dio vestidura nueva, un anillo y calzado. Sus padres estuvo alegre, mas su hermano no. A mí me llamó mucho la atención lo que mi esposa me estaba diciendo esa tarde, porque yo estaba pasando una prueba muy difícil respecto a mis hermanos. Y el punto que quiero tratar es a los cristianos, a los hermanos cristianos. Somos una familia muy numerosa. La Biblia dice que Dios nos hizo su Hijo. En Juan capítulo 1:12 dice: a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas todo aquel que le recibió le dio la potestad de ser hijo de él. Somos hijos de Dios, pero no somos como el Señor le dijo en aquella tarde cuando estaban bautizando al maestro. Dijo: este es mi Hijo amado del cual yo tengo complacencia. En la Biblia aparece que al único hijo en cual Dios tuvo complacencia fue Jesús. Mas nosotros no, Él nos ama. Somos sus hijos amados, pero Jesús era su Hijo amado, el cual Él tenía complacencia. Somos iguales delante de Dios. Entonces tú que te quieres ir de la iglesia porque tu hermano te diga que tú no sabes cantar, que tú cuando predicas toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y eso te hace sentir mal, no te vayas de la iglesia por eso. Quien murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo, no tu hermano. Quien da la salvación es Jesucristo, no tu hermano. Y porque tu hermano diga lo contrario, tú no le tienes que hacer caso, tú tienes que seguir viendo el blanco que es Cristo, quien fue que murió para darnos salvación y vida eterna. Siempre nuestros hermanos van a querer tumbarnos, pero tenemos que permanecer firmes. Espero esto le haya servido de reflexión, porque a mi vida fue de gran ayuda, me sirvió de reflexión. Gracias y que la paz de Dios siga con ustedes.